Zambrano es diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Mixta Binacional de la Asamblea Nacional, que acaban de nombrar, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, también secretario general del partido Cambiemos. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Por favor, me voy a quitar el tapabocas. Tenemos la distancia necesaria. Nos estamos cuidando bastante. Ese nombramiento del día de ayer y presidir esa comisión para restablecer las relaciones con Colombia, ¿cuál es el enfoque que tendrá? Porque vemos que esto está ocurriendo y que ocurrieron eventos previos. Se retiraron los containers que estaban en los puentes en la frontera. También vimos que de parte del gobierno de Venezuela se hizo una denuncia ante la ONU de persecución hacia los venezolanos y xenofobia. Y vemos que ahora esta es una nueva señal. ¿Cómo la debemos interpretar? Elemento importante que son los servicios consulares, porque si no tienes una frontera que aunque esté abierta está solitaria, porque no tiene servicios consulares, no puedes apostillar, además, no puede haber... Es la frontera más viva. Y es la más viva, en fin. Tendrías una serie de problemas que si no restablece los servicios consulares. Creo que ese es un tema importantísimo. Pero ¿qué ocurrió en ese interín? Bueno, yo creo que impulsado por lo que estaba ocurriendo de gobierno a gobierno, de la apertura de la frontera física, bueno, yo creo que el Congreso colombiano, el Senado colombiano, apuntando positivamente en la búsqueda de cómo restablecer de nuevo una ruta que nos lleve a una nueva era de relaciones, bueno, plantea una propuesta en el seno de la Cámara. Esa propuesta tiene 3 puntos, que es restablecimiento de las relaciones diplomáticas, restablecimiento comercial y además un mecanismo de poder garantizar que todo esto se pueda dar. Bueno, quizás, digo yo, el haber planteado restablecimiento, esa palabra, ha confundido un poco a cierta clase política colombiana que cuestiona esto porque dice, bueno, eso le corresponde al presidente de la República, pero es que resulta... Eso es importantísimo, porque también escuchamos declaraciones del presidente Iván Duque rechazando esta decisión, la vicepresidenta también lo calificó de inaceptable, y ahí es donde uno se pregunta el tema de las competencias. ¿Es esto competencia del Senado o es competencia del gobierno de Colombia en este caso? Es competencia del gobierno, pero en la propuesta y las cosas que están escritas desde el punto de vista de los temas legislativos son muy claras. Ahí la propia propuesta dice que esto se aprueba bajo el cumplimiento del artículo 189.2 superior. Ese artículo define la competencia del Poder Ejecutivo, que está claro, o sea que ellos no están infringiendo ninguna norma constitucional. Lo que te decía, a lo mejor un término, restablecer, fue lo que crea la confusión. La semántica siempre nos la semántica, exacto, pero en el fondo eso es la diplomacia parlamentaria. Es decir, ellos están diciendo, ¿qué están diciendo? Mire, nosotros queremos hablar con nuestros pares, el otro poder legislativo de este país, que es nuestra frontera, que son nuestros vecinos, para ver cómo ayudamos a resolver una ruta que nos permita avanzar en la solución de múltiples problemas que tenemos como países fronterizos. Eso es todo, y entre eso está 2 temas fundamentales: servicios consulares, que hay que restablecerlo indudablemente, porque cuando tú me dices a mí, mire, vamos a abrir la frontera, y tú me envías una delegación colombiana, del gobierno colombiano, con una delegación del gobierno venezolano, sencillamente tú estás aceptando quién es el gobierno. Tú estás reconociendo, hay un reconocimiento. Ahora, eso no es suficiente. Como te decía, tienes que regularizar los servicios consulares y también los servicios, las relaciones comerciales. Entonces, ahí está, yo creo que la clase política colombiana debería bajarle un poco al tema semántico y ayudar y respaldar lo que está haciendo su Cámara del Senado, que además eso lo aprobaron unánimemente. Entonces yo creo, ya pasando al otro aspecto de esta decisión, ¿qué hicimos nosotros entonces? Vimos que hay esa voluntad política de nuestros pares allá parlamentarios y dijimos, esto tenemos que respaldarlo. Y sencillamente recurrimos a la reciprocidad.
y nombramos nuestra comisión. Ellos todavía no han nombrado su comisión, yo aspiro que lo hagan en los próximos días, y una vez que estén las dos comisiones ya nombradas, debe proceder de manera inmediata a un primer encuentro entre las dos comisiones y hacer el plan de trabajo basado en estos 3 puntos que ambas partes hemos aprobado. Diputado, pero para los venezolanos y para los colombianos, ¿con qué se come esto? ¿Qué representa para los colombianos que están en Venezuela? ¿Qué representa para los venezolanos que están en Colombia? Bueno, cuando nosotros hablamos de servicios consulares clave, te pongo un ejemplo. Una colombiana que está en Venezuela y tiene un hijo o una hija, si no tiene el servicio consular acá, no registra a esa hija o a ese hijo, significa que no tiene nacionalidad. Y lo mismo ocurre con una venezolana en Colombia, puede parir, pero no tiene dónde registrar a ese venezolano o a esa venezolana que nació, porque sencillamente no tiene nacionalidad. Y eso trae como consecuencia múltiples problemas de educación, de salud, de asistencia médica, etcétera, sí, para ese niño o esa niña. Es como un limbo, es una especie de limbo. Además, para darte ese ejemplo, te puedo dar otro ejemplo que es en el tema comercial. No hay donde apostillar las transacciones financieras, económicas, comerciales entre los dos países. El tema de los pasaportes. Pero además te iba a hablar lo de los pasaportes, que es muy importante. No pueden actualizar pasaportes, renovar pasaportes, y por eso fíjate que se ha recurrido a admitir pasaportes que están vencidos de alguna manera unilateralmente, y eso tampoco es bueno. Y luego tienes otro problema. Tienes las trochas, tienes las mafias, la delincuencia organizada, que se asientan. Y el trabajo que están pasando los venezolanos, claro, que se van a pelear por esas vías irregulares, así y son víctimas de robos, violaciones. Y también de los colombianos, porque los colombianos, hay una afluencia también de colombianos y colombianas para Venezuela. Eso es así porque aquí tenemos más o menos entre 5 o 6 millones de colombianos y colombianas que requieren también ir a ver a su familia. Hay también la separación familiar, que es algo que un gobierno no puede promover. Ningún gobierno no lo puede promover. Después están las tratas de blancas, las tratas de personas. Bueno, es decir, hay un conjunto de temas asociados al no tener servicios consulares y, claro, pudiéramos decir, a no tener un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Hasta ahora tienen un cronograma de reuniones? ¿Tienen alguna agenda prevista? Bueno, nosotros, fíjate lo que estamos haciendo ya aguas adentro de la comisión nuestra. Aprobamos tener un encuentro con el canciller venezolano la próxima semana, lunes o martes, y si es el domingo también lo haríamos, para un poco ver la visión que tiene nuestra Cancillería, que es lo que corresponde también, ¿no? Y luego inmediatamente comunicarnos una vez decidida la designación en Colombia de esa comisión, que digamos tener conexión con ellos para establecer un primer día de encuentro y a partir de allí llevar a ese primer día de encuentro, entregar nuestra visión, nuestra propuesta a partir de lo aprobado por ambos congresos como propuesta de iniciar estas conversaciones. Ahora bien, diputado, más allá de esta responsabilidad de estar al frente de esta comisión binacional, quiero hablarle algo de geopolítica. Justamente el día de ayer, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, rechazaba la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos en Colombia, y ella asegura que es lamentable que el secretario de Estados Unidos esté en Colombia. Es claro que está planificando agresiones contra Venezuela. Esto lo dijo sobre Anthony Blinken. ¿Qué opinión le merece esto y de qué manera pudiera entorpecer el desarrollo de esta comisión binacional este tipo de señalamientos o lo que pudiera estar llevándose en desarrollo? Bueno, yo te puedo decir que a raíz de su llegada, ahí yo creo que hubo una inspiración del presidente Duque a atacar de manera furibunda lo que hizo su Congreso y sobre Venezuela. Yo creo que el señor presidente de Colombia debe ver esto como él lo vio cuando aprobó una comisión de una misión de su gobierno que viniera a hablar con una misión del gobierno venezolano para abrir la frontera. Ahí está un ejemplo.
Es decir, por la otra vía, debe dejar la polarización, debe dejar ese tipo, esa política de la confrontación y un poco pensar en su gente. Esos 6 millones, 5 o 6 millones que viven en Venezuela, que no tienen servicios de ninguna naturaleza de asistencia por parte de su gobierno. Claro, la visita del señor Blinken estimula eso y desde ese punto de vista es un error esa visita que puede afectar lo que se busca entre los dos países, que estaremos por siempre, pasaremos todos nosotros y estos dos países seguirán en el mismo sitio. Entonces hay que ver cuál es el legado que vamos a dejarle a esas generaciones futuras, ¿no? Hablando de esa política de confrontación a la cual hacía referencia y a la polarización que vivimos los venezolanos a diario, estamos ante un proceso electoral inminente, estamos en una cuenta regresiva hasta el 21 de noviembre. ¿Cómo cambiará el curso político del país a partir de estas elecciones? ¿Y piensa usted que esto puede de alguna manera calmar las aguas, este evento electoral, o al contrario, atizarlas? Bueno, es verdad que es una excelente pregunta, porque yo recuerdo que cuando estábamos en la discusión de aprobar los acuerdos del 16 de septiembre del 2019, lo que llamaban, pero que después tuvo sus pantalones largos y produjo resultados muy concretos, 6 puntos que lo hemos cumplido prácticamente al 100%. Tuvimos selección de un nuevo CNE. Ese administró las elecciones parlamentarias hasta diciembre del año pasado. Luego nombramos un nuevo CNE que tendrá su vigencia de 7 años, como lo indica la Constitución. ¿Qué pasó? Tuvimos elecciones en diciembre del año pasado y se empieza a normalizar el país. Dejamos atrás la polarización, obviamente, y entramos en un proceso de reinstitucionalización del país que está avanzando en los distintos campos desde el punto de vista del nuevo Parlamento. Y ahora hemos creado todas esas condiciones para llegar a este proceso. Con observación internacional. Bueno, vamos a tener observación. No, ahí vamos a tener observación. Bueno, antes existió, pero de la CELA, ahorita estamos hablando de la Unión Europea y Comisión de la ONU. Y Naciones Unidas, exacto. Entonces, el país, en esta ruta electoral, donde hemos creado todas las condiciones, yo te puedo decir, Endrina, que en este momento que tú y yo estamos hablando aquí, ya ha avanzado, se ha cumplido el 80% del cronograma electoral. El último fue hace 2 días que hicimos la auditoría de los cuadernos electorales. De tal manera que yo creo que vamos en esta ruta de la normalización y tendremos un país y un cuadro político distinto después del 21. Hay temas internacionales que también tienen peso en lo que está sucediendo en la política interna. ALESAP, ¿qué papel juega para usted y qué tan determinante es para el futuro de Venezuela? Y también quiero hablarle de la inminente de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, que aún el gobierno de España está entre si se define o no. ¿Cómo pudieran cambiar estos eventos el curso de la política nacional? Mira, yo creo que el país lleva su ruta. Decidió llevarla y creo que el liderazgo político de este país tiene claro que tenemos que seguir en esta ruta electoral, constitucional, normalización, diálogo político, a más conflicto, más diálogo político. Yo creo que eso el país lo tiene claro, te lo dicen las encuestas. Hay un aumento sustancial en la participación electoral que puede llegar al 60-62%. Estamos al optimista en cuanto a la participación. Yo soy muy optimista y yo creo que en este momento estamos seguros sobre un 55-56%. De tal manera que esos eventos no van a cambiar esa ruta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en entrevista a Venevisión. Timoteo Zambrano.